La mesa, como ustedes ven, va según el programa, a estar compuesta por 4 participantes, y en el programa vamos a hacer un cambio. Hay una sustitución de la doctora Camacho, y en su lugar va a venir el maestro, o viene, mejor dicho, el maestro Benjamín Rocha. Dicho este cambio, la mesa titulada El desafío de la preservación digital sustentable en los archivos mexicanos va a iniciar con la presentación de la ponencia titulada Programa de dotación de contenidos, avances y retos en la conservación y acceso al acervo sonoro de radioeducación. Y esta ponencia nos la presenta el licenciado Heriberto Acuña Palacio, de quien voy a dar unos datos para que lo conozcan. Desde julio del 2012 es jefe del Departamento de Programación Musical y Fonoteca de Radioeducación. Participó en la elaboración del expediente Encuentro Nacional de Jaraneros y Decimistas de Tacotlalpan, Veracruz, colección de documentos sonoros del acervo de radioeducación, que fue inscrita en el programa Memoria del Mundo de la UNESCO del 2014. Participa en la operación del Programa Nacional de Dotación Contenido, mediante el cual Radioeducación distribuye sus productos a emisoras públicas e instituciones académicas y de promoción cultural. Se desempeñó como programador musical y productor en Radio Universidad de Tlaxcala y en las mismas emisoras de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala, dependencia donde también ocupó el cargo de subdirector general entre 2007 y 2008. Colaboró para la red de radiodifusoras y televisoras educativas culturales de México, y ha realizado diversos trabajos de investigación documental y de difusión de la música de Tlaxcala. Le damos la palabra al licenciado Acuña Palacio para su exposición. Gracias, buenas tardes. Voy a compartir con ustedes parte de los trabajos que realiza Radioeducación a partir del reaprovechamiento de su acervo de programas en particular, en el marco de un programa que se ha llamado Programa de Dotación de Contenidos. Entonces vamos a revisar en primer lugar de qué forma está constituido este programa, qué información se ha sistematizado de este programa y a qué nos hemos enfrentado en el proceso de estos trabajos. Históricamente Radioeducación ha generado una cooperación permanente con instituciones dedicadas a la promoción y difusión de manifestaciones artísticas, culturales y educativas en el país y en el extranjero, en particular con emisoras de radio. En este contexto, el programa de dotación de contenidos se ha convertido en una acción fundamental para la difusión de su acervo. Mediante este programa, la producción radiofónica y la información relacionada con esta se distribuye a emisoras no lucrativas del país y el extranjero, investigadores, profesores y estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas, dependencias gubernamentales, investigadores independientes, asociaciones u organizaciones de la sociedad civil, fundaciones privadas o productoras de materiales audiovisuales, entre otras instancias. Estos y otros criterios que se aplican para atender las solicitudes de materiales, las formas de entrega y recomendaciones en el manejo de estos materiales, y todos estos lineamientos están en un documento que justamente se llama Lineamiento sobre la entrega de copias de archivos fonográficos, que es un documento que se entrega a los solicitantes durante el proceso de su atención y al cual se suscribe. Es importante señalar que el solicitante se compromete a no usar los materiales con fines de lucro, a no mutilar o modificar los archivos. Radioeducación no otorga el derecho de copia para su distribución a terceros, ni otorga el derecho de propiedad intelectual o patrimonial. En el cumplimiento de esta tarea,
que representa el programa de dotación de contenidos, convergen al menos 4 acciones, que es la creación permanente de contenidos radiofónicos, la preservación del acervo sonoro, el fortalecimiento de relaciones interinstitucionales y la actualización tecnológica. En el presente trabajo se abordan algunos aspectos relevantes que se desprenden del análisis de la información que genera el programa de dotación de contenidos, en particular a partir de 2013, el año de 2014 y de enero a septiembre de este año. Este periodo está marcado por la distribución generalizada de archivos digitales mediante el protocolo de transferencia de archivos, FTP, o su copiado en dispositivos portátiles de almacenamiento de datos. Esta es como la acción que marca una diferencia entre la hora y el antes, en el cual, en la etapa en la cual se utilizaba el disco compacto como una forma de distribuir los materiales. Aunque el programa de dotación de contenidos comprende toda producción que se entrega a un usuario externo, para este ejercicio les voy a señalar lo que no comprende. Creo que a veces es más fácil decir lo que no comprende para que quede claro qué es lo que está comprendido en este programa. Voy a adelantar porque había dejado esto pendiente. Perdón. Esto ya lo había mencionado. La forma en que se distribuyen los materiales. Vamos ahí. Entonces, en este análisis no se comprenden las transmisiones en vivo y tampoco están comprendidos los materiales que se distribuyen a través de Internet en diferentes micrositios que cada una de las producciones tiene y a las cuales el público en general tiene acceso. Nos estamos refiriendo exclusivamente a los materiales que se distribuyen a emisoras de radio con fines de retransmisión o para otros usuarios que utilizan los materiales para actividades de difusión cultural o bien de investigación. La información que se recaba a través de este proceso está comprendida por estos elementos que nos dan algunos parámetros para medir la forma en que se está impactando o se está desarrollando el trabajo a través de este programa. Se considera que la información recabada ofrece elementos de estudio que pueden apoyar la evaluación del desempeño, el ajuste y establecimiento de metas, la toma de decisiones y, en tanto que entidad pública, también la rendición de cuentas. Naturalmente, los resultados alcanzados y su análisis no quedan limitados al entorno del programa de dotación de contenidos, sino también aportan elementos que eventualmente pueden ser de utilidad en la revisión de otros procesos que se dan al interior de la emisora. Se genera la información a partir de un programa que se desarrolla en la fonoteca y cada una de las unidades de la emisora podrán hacer uso de esta información de acuerdo a sus funciones. Vamos a revisar algunos datos que se arrojan de este trabajo. Como pueden apreciar en la primera gráfica, durante 2013 y 2014 se tuvo como meta la entrega de 10.000 archivos programa, y para septiembre de 2015 esta cifra se superó y esperamos que a final de año se hayan entregado alrededor de 15.000 programas. No sabemos si es un número alto o si es un número pequeño, porque no hay otra referencia en cuanto a este proceso de entrega de materiales. Es lo que tenemos en este momento y a partir de aquí estamos construyendo un histórico. Cabe hacer nota que entre los factores que influyen en la constante solicitud de materiales de radioeducación se encuentra, en opinión de los usuarios, la riqueza cultural, la amplia variedad de contenidos y formatos radiofónicos, la cantidad y calidad de las producciones, la gratuidad y las opciones de acceso. Los más de 30.000 archivos que se distribuyeron en este periodo se hicieron en 216 entregas, se entregan por bloques de acuerdo a las solicitudes. La mayoría de estas se hicieron a través del protocolo FTP
de acuerdo a la gráfica que ustedes están viendo, el 82% de los materiales se enviaron vía internet. Estamos hablando, por supuesto, de archivos digitales. En un porcentaje muy menor está el uso de discos portátiles, de discos duros, y salvo casos muy particulares de usuarios con características muy precisas, es que nos requirieron los materiales en disco compacto y en USB. Como se podrá apreciar en la siguiente gráfica, la mayoría de los solicitantes son emisoras públicas de todo el país. Una emisora una entidad con la que no tenemos un vínculo es con el estado de Sinaloa. Fuera de eso, al menos en todos los estados se ha escuchado al menos una producción de la emisora. Por las características de los usuarios y los usos que dan a estos materiales, se establecieron dos formatos de entrega para transmisión: el audio no comprimido en WAV, en calidad de CD, 44.1 kHz, 16 bits, y para otras formas de escucha, los materiales se entregan comprimidos. En esta gráfica ustedes pueden ver que en 2013 se atendieron a 21 entidades, 21 estaciones de radio, contra las 59 que se atendieron en este año, que se han atendido hasta septiembre de este año. Algunas de las entidades que no son radiofónicas que han solicitado materiales a Radio Educación: está el Centro de Cultura Digital, la Cineteca Nacional, la Confederación de Cronistas, la Dirección de Educación Especial de la SEP, la Dirección General de Culturas Populares, la Escuela Nacional de Danza Folclórica, y también puedo mencionar un ejemplo muy especial: es la Unidad de Desarrollo e Integración Institucional de la Comisión Nacional de Seguridad, que tiene a su cargo la administración de los centros de readaptación social, que son las cárceles, las prisiones, donde hay un universo de público que tiene acceso a los materiales de radioeducación a través de las bibliotecas y los centros de escucha que están dentro de las cárceles. Estamos hablando de una población de aproximadamente 20,000 personas. Dentro de los trabajos de investigación que se realizan con materiales de radioeducación, me interesa mencionar el que se tiene con una investigadora que está realizando un trabajo de doctorado, Kana Takaki, de Japón, que está haciendo un trabajo sobre Kazuya Sakai, que produjo dos programas entre 1977 y 1979, programas musicales. Rápidamente les muestro una gráfica donde ustedes podrán ver, de acuerdo a las categorías en que está clasificado el material, que la mayoría de las series solicitadas son literarias. Estamos hablando de dramatizaciones, adaptaciones de novelas, radionovelas, radioteatros. En esta otra gráfica podemos observar que más del 50% de los materiales solicitados por estas emisoras y estos usuarios corresponden justamente a esta categoría. Y esto es un indicativo interesante, sobre todo si observamos cuáles pueden ser los caminos que debe o pudiera seguir la producción dentro de la emisora. Esta es una tabla donde podemos observar los 10 series más solicitadas durante 2015. Ella, La Peor del Mundo, El Octavio Paz, es una serie sobre Sor Juana Inés de la Cruz que se estrenó este año y que se distribuyó a 39 emisoras. El aniversario del nacimiento de Gabriel Vargas y de Rafael Bernal, por ejemplo, ponen en esta lista series como la adaptación de La Familia Burrón y El Complot Mongol. Entonces también hay eventos muy particulares que nosotros aprovechamos para proponer a las emisoras la retransmisión de estas series, y ahí está la lista de los años en que se han producido estos materiales. Estamos hablando de materiales que están en este momento al aire o que pertenecen a este archivo con el que cuenta la emisora. Bien, esto es posible justamente a partir de un proceso de preservación donde ya hubo un trabajo de digitalización y donde hay un manejo por diferentes medios de estos archivos, de estos ficheros,
y esto permite trabajar estos volúmenes. No estamos hablando de quemar discos, no estamos hablando de copiados en tiempo real, sino que de esta manera podemos administrar estas cantidades que, insisto, no sabemos si son muchas o pocas porque estamos estableciendo los parámetros, pero esto es gracias a que manejamos los archivos digitales. Sin embargo, esto no significa que no enfrentemos problemas, y estos son 4 de los problemas que en este momento yo podría enunciar, que es precisamente la obsolescencia tecnológica en la preservación del acervo digitalizado a partir de soportes analógicos, un proceso que en radioeducación se inició hace 10 años aproximadamente. También hay un retraso en la digitalización de los remanentes de soportes analógicos y cintas digitales que de repente empiezan a aparecer aquí y allá, y que hay que también contemplar en una etapa posterior de digitalización. Se mantiene el uso del disco compacto y todos sabemos lo que representa, los riesgos que representa el uso de este soporte. Y también hay un retraso en la implementación de más y mejores herramientas digitales para la administración del acervo. Si trabajamos con ficheros digitales, si la producción sigue una cadena de pasos digitales, pero seguimos utilizando nuestra libreta y nuestra calculadora para administrar los metadatos y el manejo de todos estos materiales, eso hace que una parte avance mucho más rápido y la otra vaya atrás rezagando otras actividades. Este ejercicio es una forma de mostrar cómo, a partir de un proceso que ya se llevó a cabo de digitalización y de distribución de materiales, se puede obtener información que puede incidir en la toma de decisiones y en la mejora, en la transformación de los procesos que estamos llevando. Por supuesto, es muy importante tomar en cuenta y ser muy claros que hay muchos elementos de riesgo. Ya mencioné 4 que por supuesto están ahí latentes y que en su oportunidad la emisora, en atención a estos problemas, a estos riesgos, tendrá que atender no solo con quienes estamos ahí, sino con la comunidad académica, con la gente, los especialistas de otras áreas, de otras instituciones, de otras entidades, que seguramente tendrán elementos que aportar para poder solventar estos problemas a los cuales nos enfrentamos en este momento. A manera de resumen, diría que las metas y los objetivos planteados en el programa de dotación de contenidos se sustentan en el proceso de preservación del archivo sonoro que Radio Educación tiene establecido como parte de sus objetivos y responsabilidades. El proceso de preservación requiere la elaboración de políticas que resuelvan los pendientes que la emisora tiene en esta materia. Al mismo tiempo deben proyectar soluciones a mediano y largo plazo que garanticen la preservación de una parte importante del patrimonio sonoro del país. Y con esto concluiría mi presentación. Muchas gracias. Agradecemos la exposición del licenciado Heriberto Acuña Palacio y también la puntualidad con la que presentó su trabajo. Continuamos con el segundo trabajo de la mesa sobre el documento etnográfico sonoro Memoria del Mundo Encantado. Este trabajo es presentado por el doctor Benjamín Muratalla, es subdirector de la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia del CONACUL. El doctor es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM, obtuvo la licenciatura en Etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, cuenta con una maestría en Comunicación y el doctorado en Antropología por la UNAM, ha laborado como director, productor, conductor y locutor en diversas radiodifusoras culturales, ha sido docente en distintos niveles educativos, colaboró en la Dirección General de Educación Indígena, siendo representante ante el programa Perdón, es parte de lo que se va a presentar, es un avance de lo que se va a presentar. El doctor Muratalla también colaboró con la Dirección General de Educación Indígena, siendo representante ante el Programa Interinstitucional de Atención Educativa a la Población Agrícola Migrante, y desde 1997 es el subdirector de la Fonoteca de Lina.
Sus líneas de investigación son la ritualidad, las músicas tradicionales y el acervo sonoro. Tiene la palabra el doctor Muradava para su presentación. Muchísimas gracias. Me siento muy contento por estar en este evento tan importante. Le agradezco a Perla Olivia, una gran amiga, investigadora, apasionada de estos temas desde hace muchísimo tiempo. Creo que aquí ya vemos personas que tenemos muchos años trabajando en esto de los acervos sonoros, y aparte de las cuestiones técnicas, tecnológicas, ¿verdad? Yo creo que lo que nos une es una gran pasión que tenemos por estos materiales que forman parte intrínseca de nuestra vida, de nuestras pasiones, de nuestras emociones. Verdaderamente vivimos, soñamos, ¿verdad?, con esto de los acervos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene como funciones institucionales la investigación, la conservación, la documentación y la difusión del patrimonio cultural de México. El patrimonio cultural de México es vastísimo. Los sitios arqueológicos, textiles, vasijas, banderas, casonas, etcétera, etcétera. En la Fonoteca del INAH obviamente nos dedicamos aplicamos estas funciones institucionales a la música que se ha dado en llamar tradicional y popular de México y otras narrativas orales. He titulado así esta presentación en documento sonoro etnográfico Memoria del Mundo Encantado. El antropólogo acude al campo con la carga de la teoría, la lente a través de la cual percibe la realidad que ha elegido para su estudio, misma que a simple vista se le podría presentar densa, caótica, desolada, pintoresca, fascinante, terrible, oscura o incomprensible. Visión determinada únicamente por su percepción sensorial, deshabilitada de herramientas teóricas. Sin embargo, la formación antropológica dirige la mirada del investigador, la delinea, la configura, la predispone. Ahora la realidad es otra. Cada suceso, acción, forma, color, aroma o sonido son distintos. Todos estos elementos y aún otros, muchos más, se articulan en una compleja trama con sentido. Los resultados de la interacción enfoque teórico-realidad constituye pues un documento sui generis, una realidad vista, percibida, analizada, moldeada, interpretada y explicada por el profesional de la cultura. De ahí que no se estudien hechos culturales aislados, sino siempre en el contexto de una trama. Esto no quiere decir que el antropólogo deba dar cuenta de todo un universo cultural, sino que el aspecto que seleccione implica ser considerado como parte del tejido de una cultura determinada. A ver si gustan, le podemos parar. ¿Sí? Ah, sí, pero no lo hice así, nos está una mala pasada esto. ¡Qué barbaridad! Pues es que miren, se adelanta lo que yo voy diciendo. Pero bueno, miren, ustedes véanlas y yo por acá. Esperemos que no haya una esquizofrenia entre lo que ustedes ven y lo que yo estoy diciendo. En este sentido, no existen culturas simples o culturas densas. Toda realidad humana es compleja per se, ya que constituye creencias, arte, moral, costumbres, sistemas de valores, reglas, normas, principios, determinaciones, simbolismos estructurados, ideas técnicas, procedimientos, patrones, mecanismos de control, programas correlacionados. Y como parte de este mundo de complejidad, la existencia del sonido no aparte, sino exactamente inmerso, entretejido en el todo social. Así, ante la complejidad que entraña una realidad cultural, el trabajo etnográfico demanda ser una labor colectiva, sustentada en un plan claramente establecido que fundamente un proyecto a corto, mediano o largo plazo. Bajo este enfoque,
Es entonces que el estudio del sonido puede ser el estudio de la cultura misma o bien un aspecto medular. Aquí el dilema, sonido y antropología o antropología del sonido. Quiero mostrarles una pieza musical que para nosotros constituye un ejemplo de documento etnográfico. Esta pieza se titula Vilojaina, es un fragmento solamente, es un canto ceremonial del pueblo Pima de Chihuahua. Los intérpretes son los sacerdotes tradicionales y la misma comunidad del pueblo de Yepachi. La investigación y recopilación corresponde a la etnomusicóloga Leticia Varela de Sonora en su proyecto Tradiciones Orales de los Pueblos Indígenas del Noroeste de México. Solamente un fragmento. La elección de las músicas es la primera, considerando que toda cultura contiene su propia dimensión sonora, pues como han instado varios etnomusicólogos, no existen culturas sordas o mudas. En este sentido, por lo menos, son dos los grandes horizontes de atención sonora que puede enfrentar el antropólogo: la palabra y la música. Desde que apareció la tecnología del sonido, la mayoría de antropólogos que tuvieron oportunidad de grabar lo hicieron ellos mismos. Esto ha sucedido durante largo tiempo. Sin embargo, la atención que requiere etnografiar el sonido, principalmente en los grandes acontecimientos generadores de sonoridades diversas y profusas, como los rituales, ocasionó que muchas de las grabaciones pioneras carezcan de datos básicos y de contexto. Por ello, aparecen ausentes los nombres de los intérpretes, el lugar y la fecha de grabación, entre otros. A lo más, estas grabaciones pioneras cuentan con el nombre de la etnia y son atribuibles solo al autor del registro mismo, es decir, al antropólogo. Vamos a escuchar otro fragmento de pieza musical. Este es muy interesante, es un canto con toques de flauta y tambor para la danza orgiástica del incesto primordial en la Judea Cora de San Juan Bautista, Nayarit. Lo interpretan varones del barrio de San Juan Diego en San Juan Bautista, Nayarit. La investigación y recopilación corresponde a su servidor dentro del proyecto La representación del universo en los cantos ceremoniales del pueblo Cora. Es la segunda. La mayoría de las culturas no occidentales se han caracterizado por refrendar la armonía del universo mediante la ritualidad. Para ellas, las fuerzas naturales o cósmicas son deidades y con el ritual unen ambos mundos, el divino y el humano. Con esto aseguran que el orden de la naturaleza no se altere, fundamentalmente porque son sociedades cuya economía depende de manera estricta de ese orden. Los franceses Lorat y Robsin sostienen que bajo criterios etnomusicológicos se ha constatado que los sonidos rituales fungen como ese puente entre los hombres y lo divino, un sendero espiritual por donde transitan fusionados y al unísono humanos y dioses. El estudio del sonido de la cultura es un hecho que tiene que ver con todo lo demás. Como ya se dijo, es un hecho sistémico. Por ello, cuando el etnógrafo registra el sonido, la música, la palabra, se puede decir que en realidad registra la cultura entera o un filón importante de esta, lo cual permite comprenderla en mayor amplitud y profundidad. En esta tarea, el registro del sonido por el sonido mismo sería un acto un tanto estéril, que no nos iría mucho, por no aseverar que no nos iría nada, y al no decir nada, el sonido a la postre, en un futuro muy lejano, podría convertirse solo en un ruido difícil de descifrar, máxime si la palabra contenida fuese ya lengua muerta. Considerado así, el sonido de la cultura es su propio palpitar, la resonancia que conjuga las coordenadas vibrantes del tiempo y el espacio.
una dimensión envolvente y a la vez emanada, generada por el quehacer humano. En otras palabras, una forma más de construir el mundo, de crearlo, de narrarlo, ya que las expresiones sonoras, parafraseando a Paul Ricoeur, son una forma en que se concreta el tiempo, es decir, la memoria. Vale la pena enfatizar entonces que para entender a cabalidad una manifestación sonora es necesario comprender la cultura en extenso y a profundidad. Así, al grabar un canto, no es el canto por sí mismo, es el papel que este canto juega en el tejido social. Al grabar unos tambores, no son los tambores por sí mismos, sino qué posición significante ostentan en el sistema. Es así que el etnógrafo del sonido observa, registra, describe, analiza y explica. Las grabaciones de sonido que el etnógrafo obtiene deben estar engarzadas en un todo, o mejor dicho, son parte sustancial e intrínseca de la totalidad. El fundamento de la investigación. En esto consiste el documento etnográfico sonoro. Para obtenerlo, el etnógrafo además debe identificar y transitar por el flujo de la sonoridad, para así captar al máximo esa especie de ondulación que produce el acto, diálogos, rezos, cantos, ritualidad o celebración en su conjunto, pues es así y en donde se registra su significado cultural. En esas condiciones celebratorias multitudinarias, donde el sonido, voces y música son los principales protagonistas, la etnografía entonces exige ser un ejercicio colectivo, ya que un solo etnógrafo no posee el don de la ubicuidad ante una sonoridad copiosa, espléndida y desbordante. El surgimiento de la grabación de sonido posibilitó el estudio especializado de este. Así, lenguas y músicas fueron las temáticas primigenias sometidas a análisis minuciosos y exhaustivos, debido a que el investigador podía escuchar y reescuchar repetidas veces la misma grabación. Se tiene entonces la posibilidad de analizar tonos, matices, tesituras, inflexiones, texturas, timbres, volúmenes, ritmos, armonías, cadencias, funciones, disfunciones y todo tipo de cualidades o características sonoras. Además, por supuesto, del lenguaje lírico que, aparejado al discurso sonoro, también nos cuenta una historia. Antes de esta situación, el estudio de ciertas músicas y lenguas eran prácticamente imposible, debido a que, para tal efecto, solo se representaban con la notación musical de Occidente y las lenguas y con el alfabeto grecolatino, lo cual limitaba la representación de ciertos sonidos y vocablos. En este sentido, la tecnología del sonido en ciertos contextos modeló de algún modo tanto la capacidad de expresión como de la escucha, legitimando al mismo tiempo tipologías, estilos y géneros, estableciendo límites y otorgando prestigios y preponderancias. Lo grabado adquiría una especie de aura sujeta a la admiración y al reconocimiento social, a la vez que proponía o delineaba el modo de hacer etnografía. Se había creado incuestionablemente un procedimiento singular sonoro etnográfico. Varios expertos se han preguntado en repetidas ocasiones, ¿se debe conservar todo? Y una de tantas respuestas es que a las generaciones futuras no debemos dejarles un arsenal de sonidos que por su abundancia desmedida se convierte en un legado hermético, imposible de escuchar por sus excesivas dimensiones, principalmente por su exorbitante cantidad, sino solo una muestra emblemática de las expresiones sonoras que han caracterizado a nuestra época. En esto estriba la idea nuclear de patrimonio cultural. Para otorgar efectividad a esto, que parece un precepto intrínseco de la memoria sonora, hace falta la emergencia de una nueva ética que sustente la creación de una tecnología capaz de inhibir su propia obsolescencia, garantizando a la vez un resguardo seguro a largo plazo, a muy largo plazo. Este es el mayor desafío. Conclusiones. El documento sonoro etnográfico, por la información de un contexto estructurado que le da origen, se erige como uno de los resguardatarios más completos de la memoria cultural en el marco de lo diverso. No se obtiene de manera directa, se construye preferentemente a partir de un equipo de trabajo con fines antropológicos. Los sonidos de la acción humana, ligados estrechamente a la naturaleza deificada, sucumben día a día frente al estruendo del irrefrenable e incierto progreso. La memoria sonora debe ser selectiva, incluyente y contextual. El afán por guardar toda manifestación sonora puede ser obsesiva y convertirse en ruido.
una masa sonora inaccesible en un futuro lejano. Muchas gracias. Pues una despedida con una interpretación de un mariachi huichol, de un proyecto de investigación sobre el sistema del mariachi que dirige el antropólogo Jesús Jauregui en la Fonoteca de Lima. Escuchen un poquito, por lo menos la voz de los huicholes. En la fonoteca la tenemos para ustedes cuando gusten. Muchísimas gracias. Imposible poder atrapar en 15 minutos de presentación de una ponencia, un evento como este, la riqueza sonora y cultural que tienen cada una de las 4 instituciones que aquí están representando esta mesa. Es incalculable. Pero tenemos que continuar el programa y para ello vamos a escuchar la ponencia La preservación digital sustentable en la Fonoteca Nacional, 3 perspectivas. Esta ponencia, como les dije, estaba programada para su presentación con la doctora Lidia Camacho, directora general de la Fonoteca Nacional del Conaculta, pero se justificó su ausencia y en su lugar el maestro Benjamín Rocha la va a presentar. El maestro Benjamín Rocha es licenciado por la Universidad Nacional Autónoma de México de Lenguas y Literatura Hispánica y maestro en lingüística de esta casa de estudio. Su línea de investigación fundamental es la literatura y ha publicado diversas obras sobre poesía y también tiene a su haber estudios superiores de música en la Escuela Superior de Música de Bellas Artes de México. Le damos la palabra al licenciado, al maestro Benjamín Rocha. Muchas gracias, muy buenas tardes. En nombre de la doctora Lidia Camacho, fundadora y directora general de la Fonoteca Nacional, en el mío propio agradecemos la invitación a este foro, sin duda muy importante y siempre necesario. Al mismo tiempo extiendo una disculpa a la ausencia de la doctora Camacho, pero existe ahorita una emergencia que tuvo que atender desde el punto de vista institucional. Ahorita hay una reunión muy importante a la que tuvo que acceder y tengo yo el placer de estar con ustedes, dado que mi puesto en la Fonoteca Nacional es la Dirección de Difusión y Promoción del Sonido. Quisiera comenzar y presentarles en un breve video, unos minutos, lo que es la Fonoteca Nacional. Muchos la conocen, otros no la conocen, otros estarán un poco intrigados de qué es esto y lo voy a poner. Es breve realmente. Atesorar sonidos es un verdadero ejercicio de preservación y homenaje a esa parte de la existencia que se manifiesta de forma auditiva y que da vida a una fonoteca. Terminaba el siglo XIX, cuando en Austria se conformó la primera fonoteca del mundo, lugar para el resguardo de sonidos.
Sonidos que, de otra manera, se habrían perdido para siempre. Hace más de 28 años, la UNESCO reconoció el valor patrimonial del sonido y recomendó su salvaguarda, ya que las grabaciones sonoras son también parte del patrimonio cultural de un pueblo. En ellas se manifiesta la memoria colectiva de una nación expresada a través de sonidos. La creación de la Fonoteca Nacional de México responde a ese llamado urgente de rescatar este patrimonio intangible que estaba en riesgo de perderse debido, entre otras razones, a la obsolescencia tecnológica, ya que en la actualidad no se fabrican equipos para la grabación y reproducción de soportes analógicos. Es por ello que resulta impostergable la transferencia de estos contenidos a una plataforma digital, por ser hasta ahora la única forma que garantiza la preservación de este patrimonio intangible. Al pueblo mexicano, en el decreto de expropiación, al advertir la presencia de la bella y joven dama. Señor Tomás A. Kennedy. La guerra ha terminado. Todos los mexicanos. La Casa Alvarado, sede de la Fonoteca Nacional, abrió sus puertas en 2008, erigiéndose como la primera en su tipo en América Latina. El acervo de la Fonoteca Nacional está integrado por importantes colecciones provenientes de instituciones públicas y privadas, así como de coleccionistas particulares de casi todo el país. Para resguardar este invaluable patrimonio, se construyó un edificio especial de preservación que obedece los estándares internacionales, tanto en el diseño de sus 3 bóvedas de almacenamiento de fonoregistros, como en el equipamiento con tecnología de última generación. Los soportes sonoros que ingresan a la Fonoteca Nacional son sometidos a un proceso de limpieza y, dependiendo de su deterioro, pueden ser tratados en una cámara climática para su estabilización o restaurados a través de un sofisticado proceso digital que permite recuperar los contenidos de las grabaciones originales. De ahí, son inventariados para su posterior catalogación y digitalización. La digitalización simultánea de hasta 3 soportes sonoros analógicos en cada una de las estaciones de trabajo asegura el rescate de los soportes analógicos en un menor tiempo. Los archivos de audio digitalizados se almacenan por duplicado en el sistema de almacenamiento masivo digital y además se cuenta con una tercera copia de respaldo en una librería robotizada. Estas características hacen de la Fonoteca Nacional una de las más avanzadas en su tipo a nivel internacional. Esta infraestructura tecnológica no tendría sentido si los acervos sonoros no pueden ser escuchados por los mexicanos. Por ello, la Fonoteca Nacional pone a disposición del público sus acervos digitalizados en su audioteca y a través de Internet. A diferencia de otros archivos, la misión de la Fonoteca Nacional expresa una vocación por la difusión y promoción de actividades culturales, artísticas y académicas enfocadas a valorar las expresiones sonoras de nuestro país y a fomentar una cultura de la escucha. Gracias a la existencia de la Fonoteca Nacional, nuestro país cuenta con un invaluable legado sonoro que podrá ser preservado y, sobre todo, escuchado por las generaciones actuales y venideras. La Fonoteca Nacional es la Casa de los Sonidos de México. La Fonoteca Nacional preserva la memoria sonora para el futuro. Esa es la Fonoteca Nacional y quisiera brevemente decirles que esto que acaban de ver, que es un video de presentación realizado para diciembre de 2008, cuando se inauguró la Fonoteca Nacional, reunía más de 7 años y medio de trabajo intenso, internacional, de consulta, en muchas instituciones. El proyecto de la Fonoteca Nacional se presentó a la Secretaría de Educación Pública en julio de 2001
y se inauguró en diciembre de 2008, 7 años y medio después de que se planteó esta urgente necesidad ante un patrimonio que no está esperando ni decretos, ni voluntades, ni presupuestos, sino que se está deshaciendo día con día. Era importante señalar esto para no salir del tema de la preservación digital sustentable. Hay varios puntos que quisiéramos, como Fonoteca, mencionar. Ciertamente se puede abordar desde muchas perspectivas, pero pensamos en tres: la tecnológica, la académica y la de la creación de una auténtica cultura de la preservación digital. La parte técnica tiene uno de los grandes problemas, la obsolescencia tecnológica, que no solamente es la falta de recursos económicos, que son muy importantes, sino también otro problema, una cara que todos cotidianamente hemos enfrentado. La creación de obsolescencia tecnológica es una de las mejores y más redituables estrategias de los grandes consorcios que desarrollan, promueven y venden tecnología. Ya no se trata de tener el know-how definitivo, sino de cambiar ese know-how cada semestre, cada año, y con ello conseguir las mejores ganancias, actualizando una y otra vez lo que antes nos funcionaba muy bien. Todos los que trabajamos en reservorios sabemos lo que es las actualizaciones, desde las de los teléfonos celulares, las computadoras, hasta de los sistemas de almacenamiento masivo digital. Ante eso se tuvo que enfrentar una gran lucha para llegar a esto que es la Fonoteca Nacional. Luchar contra la obsolescencia tecnológica, ya no solamente ver dónde se debería de preservar, cómo se debería de preservar, qué software y qué hardware eran los necesarios. Otro aspecto que aún está vivo, un gran reto, un gran obstáculo, es la perspectiva académica. La carencia de documentalistas audiovisuales y sonoros profesionales. Es decir, una tarea imprescindible de las instituciones de educación superior es el diseño y realización de carreras que formen documentalistas audiovisuales y sonoros. Hoy día las instituciones que nos dedicamos a la preservación del patrimonio sonoros audiovisuales echamos mano de egresados de las carreras de biblioteconomía o de comunicación y sobre la marcha, con una intensa curva de aprendizaje, vamos formando a los documentalistas sonoros y audiovisuales. Es urgente que el Estado, junto con el sector privado, conformen estrategias que florezcan en licenciaturas, especializaciones y hasta maestrías que nos provean de esos profesionales indispensables. Pero también es necesaria la presencia de ingenieros en sistemas que estén preparados en el terreno de la preservación y no solamente a nivel general. Ciertamente hay una curva ascendente, pero los problemas que se enfrentan en los distintos reservorios que preservan patrimonios sonoros y audiovisuales presentan problemas únicos. Basta un ejemplo. La grabación de sonidos cuenta con una historia de poco más de 150 años, la de imágenes en movimiento poco más de un siglo. En ese lapso los formatos de captura y los de reproducción han variado enormemente, sobre todo en los últimos 25 años. De igual manera, los protocolos de preservación han variado y se ha conservado de una y 100 formas. Esto ha traído, por una parte, una enorme variedad de formatos que deben ser preservados en una forma única que pueda ser consultada por todos. Por otra, maneras de catalogación diversas que comprometen la unicidad de la tecnología para preservar y difundir esas ricas herencias. Aunado a ello, es necesaria la intervención de esos profesionales de la tecnología, de la informática, para arriesgarse a crear desarrollos propios que se adecuen y resuelvan los problemas de los patrimonios sonoros y audiovisuales en México, en Latinoamérica, para hablar de toda la región, y generar desarrollos propios, desarrollos llamados in-house, que nos lleven a independizarnos de los grandes consorcios proveedores de esa tecnología, que si bien robusta, muchas veces se aleja de los problemas que queremos y debemos resolver. El tercer punto es la cultura de la preservación digital, que no solamente abarca al Estado, no solamente abarca las instituciones, sino nos abarca a todos nosotros. Desde cada uno de nuestros hogares donde tenemos
materiales sonoros que debemos de preservar, grabaciones que pueden ser muy útiles, están en riesgo y no hay una manera de generar esa conciencia. Estamos en una carrera contra el tiempo y cada uno de los soportes, cada uno de los reproductores tiene un fin ya previsto en muy poco tiempo. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar para poder ampliar esta cultura de la preservación? No lo sabemos. En este ámbito es donde surge la Fonoteca Nacional, con el deseo de preservar en la medida de los recursos magros, debo de señalar, no solamente económicos, sino tecnológicos, donde es la imaginación, es la fuerza de la pasión por preservar lo que sostiene en muchos casos el trabajo, pero también la necesidad de que este patrimonio no se pierda. En la Fonoteca Nacional creemos que la mejor manera de preservar un patrimonio es difundirlo. Si algo se difunde, se conoce, y si se conoce, se busca preservar porque sea valorado. Y hemos diseñado una serie de estrategias, varias. Una de las más importantes, creo yo, es la creación de una plataforma pequeña llamada Fonoteca Itinerante, que ustedes pueden consultar en nuestra página web y que está actualmente en 2 millones de tabletas para los niños de quinto y sexto de primaria, gracias a una colaboración que tenemos con la Secretaría de Educación Pública. Pero también quisiera mostrarles un proyecto que se llama Red Nacional de Fonotecas. Actualmente la Fonoteca Nacional llega a 31 estados, solamente nos falta Baja California Sur para poder ofrecer a toda la red nacional, a toda la República, poder ofrecerles el acervo digitalizado de la Fonoteca Nacional, el cual hasta el momento consta de 84,000 horas. ¿Qué son 84,000 horas? Pues simplemente que para poder agotarlas tendríamos que oír sin parar 9 años y medio, sin pararnos, ni comer, ni nada, ni dormir en lo absoluto, para agotarlo eso. Y aparte tendríamos que estar viendo que se está renovando y está incrementándose ese acervo. De ese acervo de 85,000 horas, el 75% es patrimonio de México, en música, en voz, en programas de radio, en paisaje sonoro y demás. Este proyecto llega a 105 fonotecas virtuales en toda la República y solamente se requiere una computadora, una conexión a internet y el servicio es gratuito. Brevemente ubico el frontend de nuestra página, que esta es una página que estamos rediseñando, y les muestro que tiene música, radio, periodismo sonoro, voces, sobre todo de México, paisaje sonoro y sonidos en peligro de extinción. Tenemos también en esta misma plataforma podcasts semanales, un mapa sonoro donde la gente puede subir los audios que considere interesantes y se agregan a una geografía sonora, un audio del día relacionado con efemérides y los sonidos de los estados, canciones, voces que los mismos estados nos proporcionan para poder tener una muestra, una radiografía o una fotografía sonora de la riqueza de nuestro patrimonio. Quisiera yo concluir solamente invitándolos a que ingresen a nuestra página www.fonotecanacional.org.mx y estén a la espera de otros desarrollos tecnológicos que estamos formando. Debo de decir que para salvar nuestra memoria sonora y audiovisual es necesario luchar en varios frentes, es socializar nuestras herramientas intelectuales, es compartir victorias y enfrentar juntos cada reto. Nos encontramos en una carrera contra el tiempo, pues cada segundo una parte de nuestra memoria sonora y audiovisual desaparece y con ella se va también mucho de lo que seremos en el futuro para las generaciones venideras. Hoy estamos en una lucha contra el tiempo que se afana en despojarnos de una parte fundamental de nuestra cultura y de nuestra tradición. ¿Acaso más allá de nuestra pasajera existencia como individuos o como sociedades,
Solo somos el eco visual o sonoro que resuena en nosotros. No dejemos que ese eco se extinga por obra y desgracia de la insensibilidad, de la desidia, de la ignorancia. No nos condenemos al silencio, a la sombra, a la nada. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Benjamín Rocha por su presentación y este panorama tan interesante que nos da de la Fonoteca Nacional, tesoro sonoro de este país, y que evidentemente no alcanza el tiempo para destacar todo el trabajo y todo lo que se ha venido haciendo en esta importante institución mexicana. Continuamos con el programa y para ello vamos a darle la palabra a la licenciada María del Carmen Limón Celorio, que es la subdirectora de Evaluación, Planeación y Programación de Radio UNAM, otra importante emisora que contempla un acervo sonoro bien significativo dentro de este conjunto de instituciones mexicanas. No omito indicar que este trabajo que presenta la licenciada María del Carmen Limón Celorio está coautorado por la profesora Yolanda Medina Delgado, jefa de la Fonoteca también de Radio UNAM, que se encuentra aquí, tengo entendido, en el público. La licenciada Carmen Limón Celorio es egresada de la carrera de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Por más de 3 décadas ha concentrado su actividad profesional en los medios públicos universitarios. Como guionista ha abordado diferentes géneros de diversos medios, especialmente la radio. Para este medio adaptó y produjo en 2006 la obra de teatro de sazón de Víctor Hugo Rascón Banda, por la que obtuvo el 3er lugar en la categoría de radiogramas de la 7ª Bienal Internacional de Radio. Adaptó y dirigió también La Mudanza de Vicente Leñero para su presentación como radioteatro en vivo en la Sala Julián Carrillo. Es cofundadora de la Escuela Mexicana de Escritores, donde imparte el taller de guión radiofónico. Se ha desempeñado como directora de contenidos en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, directora de producción de radioeducación y actualmente como subdirectora de programación de Radio UNAM. Desde 2008 coordina el proyecto de digitalización del acervo histórico de esta emisora universitaria. Le cedemos la palabra a la licenciada Limón para la exposición de su trabajo, que, como mencionaba, se refiere a la preservación del acervo de Radio UNAM, recuento de la experiencia. Muchísimas gracias. Agradezco también muchísimo a la doctora Perla Olivia por esta invitación para permitirnos exponer este trabajo de la radio de la Universidad Nacional. El acervo fonográfico de Radio UNAM es el más importante de las radiodifusoras universitarias y públicas de México, por su antigüedad, por el número de materiales que custodia y por su contenido. En la Fonoteca Alejandro Gómez Arias se conserva una parte invaluable de la memoria cultural de la UNAM y de algunos episodios significativos de la historia del México contemporáneo. Las grabaciones que resguardan son testimonio de divulgación de la actividad científica, cultural y humanística de nuestra universidad. En la colección destacan programas de los más diversos géneros musicales, radioteatros, series de literatura, de análisis político, de reflexión filosófica, entrevistas con personajes notables de la cultura y la academia, además de testimonios relevantes de los acontecimientos de 1968 y del Congreso Universitario de los años 1986 y 87. A la fecha, la Fonoteca de Radio UNAM alberga alrededor de 1.650 series en aproximadamente 160.000 soportes en diversos formatos y en archivos digitales, lo que corresponde a casi 140.000 horas de grabación sonora. Anualmente se agregan a la colección un promedio de 4.200 nuevos fonoregistros.
La Fonoteca nació en 1962, cuando se acondicionó en la emisora un área destinada a concentrar cintas magnetofónicas, pero fue hasta 1987, con motivo del 50º de Radio UNAM, cuando se inauguró formalmente y se bautizó con el nombre de Alejandro Gómez Arias, líder del movimiento que llevó a la consecución de la autonomía universitaria y fundador de la radio. Las grabaciones más antiguas que resguarda la Fonoteca datan de 1957 y 58. Son el radioteatro La hermosa gente, de William Saroyan, obra con la que Juan José Gurrola realizó su primera incursión en la dirección escénica, y una antología caprichosa, Poetas del siglo XX, de Octavio Paz y el poeta francés Pierre Comte. Radio UNAM inicia sus transmisiones en 1937, hace 78 años, con la misión de llevar el conocimiento y la cultura a toda la sociedad mexicana. Parte de su programación se conforma entonces con las colaboraciones de académicos de diversas disciplinas que extienden sus cátedras al público radioescucha. Cuando sus horarios no coinciden con el momento de la transmisión en vivo, simplemente los programas se graban. Posteriormente, estas grabaciones se retransmitieron, se intercambiaron con otras universidades, tanto nacionales como internacionales, y constituyeron el principio del acervo radiofónico. En la década de los años 60, surgió un interés especial en transmitir cursos de renombrados académicos, como Miguel León Portilla, Adolfo Sánchez Vázquez, Luis Ríos, Ricardo Guerra, Fernando Benítez, entre muchos otros. En esa época, las condiciones económicas dificultaban la adquisición de las cintas vírgenes suficientes para conservar todos los programas, por lo que algunos de ellos eran borrados. Esto lo vivimos varias radiofusoras y acervos. Se borraban para grabar los subsecuentes. Además, los que se emitían en vivo, que eran críticas literarias, recomendaciones cinematográficas, teatrales, de artes plásticas, entrevistas a diferentes artistas, columnas periodísticas incluso, no fueron grabadas, pues se consideraba que tenían una vida efímera. Por esta razón se perdieron colaboraciones de Juan Rulfo, Jorge Ibargüengoitia, Rosario Castellanos, Pita Amor, Raquel Tibol, Elena Poniatowska, Juan José Gurrola, Alain de Fopa, Luis Ilía Cardosa y Aragón, Juan Vicente Melo, entre muchas otras voces hoy imprescindibles. La previsión de resguardar ese rico patrimonio para las nuevas generaciones no aparecía aún en el horizonte cultural. La grabación del acervo de Radio UNAM, como todos los de su época, inició en cinta magnetofónica de 1/4 de pulgada, a finales de los años 50. En la década de los 80, este formato convivía con el cassette de 60 minutos. En los 90 apareció el DAT, la cinta digital de audio, como soporte de algunos programas musicales y de plaza pública, la importante serie de opinión que condujo Miguel Ángel Granados Chapa por 17 años. A partir de 2003, todos los programas se grabaron en disco compacto y desde agosto de 2013, la totalidad de la producción se almacena en archivo digital, en un estándar de 48 kHz y 16 bits. Joy Springer, responsable del proyecto Memoria del Mundo de la UNESCO, nos recuerda que cualquier documento audiovisual está condenado a desaparecer desde el momento mismo de su grabación y su proceso de decadencia no se puede frenar. Lo único que podemos hacer es alterar la velocidad de su degradación. Eso justamente se ha hecho de alguna manera con el acervo de Radio UNAM desde sus inicios, pues ha pasado por varias etapas de regrabación, transferencia y finalmente de digitalización. En el año 2000, la necesidad de salvaguardar la valiosa colección de radiodramas condujo al primer intento de conservación, que se realizó con el apoyo del Centro Tecnológico del entonces ENEPAC Aragón. En sus instalaciones se transfirieron 2.576 cintas magnetofónicas a disco compacto y en los estudios de Radio UNAM se transfirieron 435 programas más,
correspondientes a las series más antiguas y en otros géneros radiofónicos. En el 2004, por la vulnerabilidad química y física de los soportes, la obsolescencia de los equipos reproductores, la evolución tecnológica, se realizó un segundo intento. Entonces se transfirieron en la emisora casi 8.000 programas que se almacenaron en discos compactos como soporte de preservación final en formato MP3. En 2004, la Fonoteca Alejandro Gómez Arias se trasladó al Palacio de la Autonomía, edificio que fue sede de la universidad en las primeras décadas del siglo XX, situado en el centro de la Ciudad de México. La Fonoteca tiene una bóveda acondicionada para resguardar los soportes, cuenta con controles de temperatura y humedad, ventanas y puertas herméticas, detectores de humo y sistemas de seguridad, además de estanterías metálicas deslizables. En 2008, con el apoyo de la recién inaugurada Fonoteca Nacional, se analizó la pertinencia y eficacia de las acciones realizadas hasta el momento y se tomó la decisión de modificar radicalmente la estrategia de conservación de la colección radiofónica de la universidad. Se diseñó entonces un plan de trabajo conjuntamente con la Fonoteca Nacional. Se consiguieron los recursos económicos necesarios para el pago de documentalistas, administradores de acervos, conservadores, etc. Se sortearon las dificultades institucionales y jurídicas y a finales de 2010 Radio UNAM firmó con la Fonoteca Nacional un acuerdo de colaboración que establece que ambas instituciones realizarán, observando las normas internacionales, la digitalización del acervo universitario. Cuando se inició la empresa con la Fonoteca Nacional, no había en el país ninguna experiencia previa de digitalización de un acervo de la envergadura del de Radio UNAM, por lo que resultaba imposible para ambas instituciones saber cuánto tiempo tomaría el proceso. Estas interrogantes y otras más se resolvieron con una prueba piloto que arrojó como resultado la posibilidad de digitalizar mensualmente alrededor de 1.000 horas, 200 en cada una de las 5 estaciones de trabajo instaladas. Para lograr esta productividad resultó fundamental el buen estado físico y químico de los materiales, pues solo un pequeño porcentaje de ellos requirió de estabilización, lo que comprueba que las condiciones de conservación del vasto acervo universitario han sido las correctas. En los 3 primeros años se digitalizó gran parte de la colección de cintas magnetofónicas en carrete abierto. A partir de 2014 se empezó a atender el acervo analógico menos regular, cuya digitalización representa una tarea ardua, dilatada y de baja productividad. Se trata, por ejemplo, de cintas de gran formato que presentan un deterioro físico debido a defectos en su fabricación y que requieren de un tratamiento especial. De cintas sin identificar, que conllevan la escucha previa del contenido para determinar la pertinencia de su digitalización. Cintas sin carrete, que implican un trabajo laborioso y delicado de embobinado. En 5 años de trabajo efectivo con la Fonoteca Nacional, se han digitalizado poco más de 60.000 soportes del acervo analógico universitario, con lo que casi se alcanza el 60%. Para el almacenamiento y la administración de los soportes digitalizados, la media, Radio UNAM adquirió el sistema de almacenamiento masivo digital y el sistema de transmisión digital DALET Plus HD, lo que permite ingestar, editar, clasificar, transmitir y catalogar todo tipo de contenido radiofónico. Cuando los materiales se han digitalizado, el original analógico regresa a la bóveda del Palacio de la Autonomía, empacado en una caja de polipropileno, material inerte que no permite la reproducción de microorganismos, y la media, en un estándar de 48 kHz y 24 bits, se ingesta en el sistema DALET. Una vez ingresado, se pone a disposición de los documentalistas para su catalogación y de diversas áreas de la emisora para su eventual reutilización y consulta. La Fonoteca Nacional, por su parte, conserva una copia de la media. Con ello se atiende la recomendación de la IASA de mantener un duplicado en un lugar remoto para evitar que desastres naturales o humanos dañen la colección
y además para poder recuperarla rápidamente. Para evitar la manipulación innecesaria del soporte original, la catalogación se realiza a través de DALET, cuando el material ha sido ya digitalizado. Este software permite asociar la media a la metadata y hacer búsquedas con operadores booleanos. Se utiliza desde 2011 con una ficha técnica elaborada con base en la norma mexicana de catalogación de documentos fonográficos y de acuerdo con las necesidades de Radio UNAM. Para realizar la catalogación se cuenta con un equipo de documentalistas egresados de diferentes carreras como música, letras, filosofía, arquitectura, ciencias políticas, historia, etc. Este proceso se inició de manera presencial en la sede de la Fonoteca Alejandro Gómez Arias, pero a partir de 2013 se realiza también de manera remota vía web, gracias a DALET, lo que permite un avance sensiblemente mayor, a menor costo, y facilita la integración de documentalistas especializados en diversos temas. Recientemente, una documentalista tuvo que trasladarse intempestivamente a Bélgica y desde allá pudo concluir la catalogación pendiente sin problemas. En esta modalidad se han documentado alrededor de 25.000 fonoregistros. A la fecha, más del 40% del acervo está catalogado. En cuanto a la producción radiofónica contemporánea, desde mayo de 2013, los productores, al momento de guardar sus producciones en el sistema DALET, ingresan la información de su programa a la metadata asociada, lo que constituye otro avance importante, pues permite cerrar la brecha de catalogación entre los audios del acervo histórico y la producción actual. Como se ha dicho ya muchas veces en este Congreso, el esfuerzo institucional, económico, profesional, tecnológico que implica la preservación de un acervo adquiere sentido no solo cuando se rescatan documentos importantes, sino cuando se ponen a disposición del público, de los investigadores, de los maestros, de los estudiantes actuales y futuros. El acervo universitario digitalizado es accesible al público por diversas vías. La Fonoteca Nacional lo tiene a disposición en su audioteca Octavio Paz y en su red de fonotecas. Y Radio UNAM lo pone al alcance de los oyentes a través de la retransmisión de programas unitarios o series completas, de segmentos que se utilizan en las producciones contemporáneas. También se comparten con otras instituciones universitarias y cuando el auditorio lo solicita, se colocan programas para escucha en la página web de Radio UNAM. Esta colección también ha sido fuente de diversas investigaciones de toda índole, de tesis doctorales, de música, de indagaciones sobre la labor de los exiliados españoles en México, de quienes hay muchos materiales en el acervo, o de piezas radiofónicas históricas. También ha sido sustento documental de libros, de la recopilación de trabajo de dramaturgos o músicos y de diversos centros culturales, fundaciones o universidades que recurren a la fonoteca en busca de grabaciones de las más diversas personalidades de la cultura. A manera de conclusión, puedo afirmar que en estos años la conservación del acervo de Radio UNAM se ha encauzado, para lo cual ha sido muy importante la orientación de la Fonoteca Nacional. Si podemos continuar trabajando con esta institución con la misma intensidad y productividad, y sobre todo, si seguimos contando con los recursos especiales que la universidad ha asignado a este proyecto, calculamos que la digitalización de la colección completa concluirá en 2017 y la catalogación en 2018. En los próximos años, es recomendable que nuestra emisora dirija sus esfuerzos a asegurar la preservación de la producción contemporánea, pues como bien dijo Albrecht Hefner en este foro, la digitalización no resuelve la obsolescencia, solo la pospone. Y también habrá que continuar atendiendo el fin último de todos estos esfuerzos de preservación, la difusión del acervo histórico, pues sería un despropósito rescatarlo de un sarcófago para confinarlo en otro más impenetrable. Muchas gracias.
Damos las gracias a la licenciada María del Carmen Limón por su presentación y quiero agradecer a los ponentes por la precisión con la que han llevado el programa. Empezamos 20 minutos atrasados, pero terminamos 3 minutos atrasados nada más dentro del programa. Mesa que ha tratado, ha tocado trabajos y ha tocado tareas, retos que tienen estas 4 instituciones que desde mi punto de vista contemplan o conservan el acervo sonoro más grande del país y que de una u otra manera van a despertar inquietudes en el auditorio, sobre todo para los que nos visitan de otros países, porque es imposible que puedan aprender todo lo que hay de estas instituciones en estas pequeñas intervenciones. No obstante, vamos a dar unos minutos para una pregunta. Tengo una pregunta aquí de Natalie Brown de Estados Unidos, dirigida al doctor Benjamín Muratara, que le pregunta cómo gestionan elementos de permisos de difusión y acceso abierto cuando están trabajando con materiales sonoros que pueden ser conocimientos restringidos, sagrados, dentro de las comunidades que están siendo documentadas por personas ajenas a la antropología. Así a capela se me escuchan. No. Bueno, pues sí es un trabajo verdaderamente complicado. El trabajo etnográfico es un trabajo a largo plazo, arduo. La diversidad de pueblos indígenas, campesinos en México, pero principalmente indígenas, que son los más tradicionales, y los que sus músicas, sus cantos están inscritos precisamente en toda una visión sagrada de la vida. Cuando el etnógrafo llega, tiene que hacer un trabajo exhaustivo de campo, relacionarse paulatinamente con la gente. Uno siempre es extraño de esa gente. Inmediatamente cuando llega alguien, bueno, que ya en las épocas contemporáneas, dicen por ahí en la jerga antropológica que todo pueblo ya tiene su antropólogo, como que forma parte de la iglesia, del kiosco, del parque, etc. Ya no se concibe pueblo sin antropólogo. La gente, los campesinos, los indígenas, tampoco los idealizamos como gente que vive en el pasado. Tienen un pie en el pasado, que es la tradición, que son sus raíces, pero también están en el presente. También tienen acceso a los medios de comunicación, migran, se trasladan de una ciudad a la otra, tienen televisiones de plasma en chozas paupérrimas que casi se les caen, siguen ingiriendo maíz, chile, frijoles, pero al mismo tiempo comen hamburguesas. Es decir, que es una situación social verdaderamente, digamos, compleja para entender. Por eso yo empezaba con mi plática, que cuando acude uno por primera vez encuentra todo ese contexto denso, difícil de abordar, porque se ven tantas cosas que no encuentra uno por dónde atarle. Precisamente la importancia de llevar todo un enfoque antropológico, teórico-metodológico, porque eso es el guión que nos va a permitir ir acomodando todas esas cosas que nosotros vemos, que son ajenas a nuestra cultura. ¿Cómo le hacemos? Obviamente que nosotros en la Fonoteca de Lina, antes, cuando entablamos la charla, primero vamos con las autoridades tradicionales, venimos a hacer esto, quién sabe qué tanto entiendan ellos de la Fonoteca de Lina, les explicamos que nuestros proyectos, que nuestros discos, que queremos que el resto del país, en la sociedad, conozca eso. A ellos les importa un cacahuate si lo conocen o no lo conocen, porque su música tradicional está hecha solamente para sus ceremonias, solamente está hecha para una intimidad.
no está hecha para la radiodifusión, no está hecha para producirla en discos. Nosotros debo reconocer que en las instituciones y especialmente en el INA, esta producción discográfica o estas actividades de difusión tienen algo de perverso en relación con el respeto que nos merecen todos estos pueblos investigados. Pero, ¿qué nos queda como instituciones? Nos vemos también impulsados por las políticas institucionales que nos marcan investigar, recopilar y difundir el patrimonio cultural. Y si no lo hacemos de esa manera, ¿qué podemos hacer? Entonces, lo hacemos, convencemos a la gente. Son proyectos a muy largo plazo. Hacemos esto que algunos teóricos dicen la técnica del rapport, ¿verdad? A donde pues llegamos, platicamos con ellos, nos presentamos, si llegamos en épocas de fiesta, colaboramos con postales de maíz, de frijol, les damos dinero, compramos pan, porque así son de cooperación, son sus celebraciones. Es el famoso tequio, la famosa guesa o guelaguetza de los pueblos oaxaqueños. Entonces de esa manera nos vamos integrando y como nos ven muy seguido ahí, ya nos toman en cuenta. De esa manera nosotros logramos recopilar su música, recopilar sus expresiones orales, y no está muy clara esta ética de difusión, esta ética de llevarlo como acervo a la institución, como parte del patrimonio cultural. Me parece que prevalece un conflicto ético entre lo que los pueblos consideran de su acervo y lo que la institución conserva como parte del patrimonio cultural. Es un reto y un desafío, pero en ese contexto vivimos. Muchas gracias, doctor. Tenemos aquí 3 preguntas para todo el panel, para ver cuál se anima a contestar. Las formula Heréndira Salazar, de Radio Educación, de aquí de la Ciudad de México. Para el panel en general, ¿cuál es el futuro de los documentos sonoros ya digitalizados? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es el futuro de los documentos sonoros ya digitalizados? Creo que algo que se ha estado comentando a lo largo de estos 3 días, el futuro de los archivos digitales está asociado con la prevención, con el diseño de políticas que permitan garantizar la preservación y con ello implícito el acceso a los materiales. En la medida en que se cumplan estas condiciones, habrá futuro para los archivos digitales. De otra manera, no existiría. Bueno, yo tengo una postura muy idílica, romántica y hasta cierto punto contestataria acerca de la digitalización. Me pareció muy interesante el último comentario con el que la chica Silvia Azaña, ¿verdad?, dijo que los rollos de los papiros por allá habían durado más, o por lo menos se tiene la garantía de que han durado siglos y siglos. Ante la tecnología digital no tenemos certidumbre, ¿sí? Verdaderamente, a mí, y lo que voy a decir es producto de muchas discusiones, de seminarios, de tratamiento de esta temática. Yo siento que la tecnología digital sí tiene un gran riesgo. Alguien por ahí escuché que dijo en algún momento, imagínense un apagón cibernético, que ya lo ha sucedido, ya han sucedido estas cosas en Rusia, en Estados Unidos. Yo creo que tenemos que ser muy cautelosos hacia el uso de que la digitalización es la panacea de la conservación de los acervos. Tenemos que crear técnicas, depurar técnicas para conservar los originales. Y también tenemos que propugnar, por lo que dijo aquí mi tocayo Benjamín, acerca de la obsolescencia tecnológica. Estamos presos de los grandes emporios financieros. Esta cabalgata sin fin de las innovaciones tecnológicas nos rebasan.
nos rebasan y creo yo que sí se pueden crear tecnologías que a largo plazo sean más seguras para la preservación de los acervos. Gracias, doctor. Otra última pregunta. ¿Cuál es el presente y futuro de los archivos sonoros aún análogos y si quedarán en alguna cápsula del tiempo? Bueno, yo creo que no debe de suceder lo que pasó en Colombia hace algunos ayeres, donde se le dijo a todos los radiodifusores que debían ya de saltar hacia el CD como un elemento de digitalización, como una técnica de digitalización y de preservación. Todos tiraron su acervo, menos una persona, que amaba cada una de las cintas, cada uno de los discos, y después se dieron cuenta que lo que habían digitalizado estaba mal, y el único que pudo recuperar todo era eso, era el que había persistido en conservar. Yo creo que es importante conservar no como objetos, sino como principio de una digitalización, porque como ahorita comentaba Carmen, aquí es el futuro de los acervos, es la migración, hay una eterna migración. Lo que ahorita se sirve a las cintas LT1 servirá a la 2 y luego tendrá que irse a la 3, a la 4, a la 5, los de la 1 ya no se podrán escuchar. ¿Qué nos sucede ahorita con un simple disquete de 5/4? Ya no hay dónde leer, esto, y esto irá pasando. Por eso yo creo que es importante conservar eso, pero para eso se requieren también muchos recursos y hasta no encontrar realmente la técnica que pueda preservar, no sabremos preservar. Pero sin duda tenemos opiniones mucho más acabadas del doctor Teruggi, que trabaja en una institución poderosísima que está preservando mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, pero que podría decirnos algo más. Bien, si no hay otra pregunta en el auditorio, queremos dar por concluida esta mesa. Es imposible agotar estos temas tan ricos en tan poco tiempo. Ha sido una probadita de este grupo de instituciones mexicanas, pero evidentemente en las memorias del evento van a estar con detalles todos estos comentarios y ahí podrán seguir el curso de lo que aquí se ha dicho. Quiero dar dos informaciones. Bueno, primero quiero agradecer a los panelistas su participación, no sin antes entregarles con el cariñoso aplauso de ustedes